bien, seguimos hablando en esta mesa de periodistas. Tenemos todas las redes también disponibles en nuestra comunicación por WhatsApp también para la gente que quiera opinar sobre los temas que estamos planteando esta noche. Y uno de los temas, ya no quiero decir de la jornada, ha sido un tema que viene tocándose bastante, incluso ya en la campaña de Mario Aldo Benítez y que tiene que ver con el servicio militar obligatorio. ¿Vos sos reservista, Martín? No, objetor. Objetor. Sí. ¿Y vos, Osvaldo? Yo soy inacto, fui declarado inacto. O sea que estamos acá tres que no somos el mejor ejemplo para hablar del cuartel. No. Pero bueno. Les falta cuartel. A nosotros nos falta cuartel. Yo creo que acá a muchos periodistas nos falta cuartel, pero ya tarde. Bueno, se metió el tema, yo no sé si es una cuestión... porque es claro cuál es la situación jurídica, digamos, ¿verdad? Pero políticamente se está hablando mucho de esto. Sí, como bien decía Diego, el presidente Mario Aldo en campaña ya insistía en que si bien asumía el gobierno iba a reflotar, digamos, el servicio militar obligatorio. Hace 15 días él firmó el permiso para su hijo Santiago, ya que es menor, tiene 17 años, para que asista al CIMEFOR en la Armada. Bueno, hoy se concretó esta mañana en la Armada la presencia del presidente de la República acompañando a su hijo. 90 aspirantes asistieron en el primer día del curso de instrucción. ¿Y quién estaba ahí? El hijo del presidente. Nada más y nada menos, Marito, dando esta señal política, podemos decir, ¿verdad? Que él se ratifica en acompañar el servicio militar obligatorio, pese a esa semana de psicosis, puedo decirlo así, por llamarlo de esa manera, de confusión entre el defensor del pueblo, las Fuerzas Armadas, sobre las multas. Y el presidente de la República la semana pasada salía a tratar de aclarar, digamos, que no iba a haber, digamos, obligación para que se pague la multa y tampoco ningún tipo de penas. Y bueno, el ministro de Defensa también salió a tratar también de aclarar que no iba a haber ningún tipo de multas. Y el defensor del pueblo insiste de que el servicio, la objeción de conciencia está vigente, pero con un plazo de 6 meses de prórroga, Diego. En 6 meses se van a, digamos, reglamentar esa ley de objeción de conciencia, mientras que los jóvenes siguen acercándose a las oficinas de Defensoría del Pueblo en todo el país para inscribirse, anotarse y dar su objeción al servicio militar obligatorio. Todos coincidimos que se manejó muy mal el tema a nivel comunicación, ¿verdad? Porque se creó una situación innecesaria, ¿verdad? Sí. Acá en Asunción aflojó después el tema de las filas, pero ayer ponían tapa el diario Vanguardia. En Ciudad del Este, en el interior, la gente formando fila, los chiquilines que están por ahí estudiando. En Villarrica fue tremendo. Realmente a mí me daba pena, tanta gente, 4.000 personas, todas abarrotadas allí. Pero ¿sabes dónde cobra fuerza? Cuando te dicen que te va a tocar el trabajo. Yo creo que a partir de allí la gente empezó a preocuparse de todo este tema y en realidad no tenía sentido, pero se instaló esa situación de que te iban a investigar si estabas trabajando, si se le iba a pedir informes a la empresa precisamente sobre sus trabajadores y bueno, quien más, quien menos ya se sentía afectado en otra área. Yo creo que Mario Aldo Benítez es un tipo democrático, hasta el momento nos ha demostrado, ¿verdad?, que es un tipo democrático, pero no sé si es por generación, pero cuando vemos esta cosa en los cuarteles, a muchos nos viene esa reminiscencia del estronismo. No quiero exagerar, ¿verdad?, porque creo que hasta el momento no ha demostrado, más allá de su conocida historia, no ha demostrado acciones de una persona cercana a la dictadura ideológicamente o en sus decisiones, ¿verdad? Intentó alejarse de esa imagen, sí, de hecho, durante toda su campaña. Pero tiene esa cosita, ¿verdad? Claro que sí, más vale. Recordemos que él es CIMEFORista, él es subteniente de reserva. Y es sobrino de Alfredo Stroessner. O sea, ambas cosas se conjugan muy bien. Hizo incluso un salto en campaña, o sea, evidentemente a alguien que le gusta el tema militar, ¿verdad? Un tema que le agrada. Y su hijo mayor también, Mario Aldo Benítez, también, Díaz Benza, hizo el servicio militar, Diego. O sea, de familia, él, digamos, acompaña. Es un valor, digamos, para ellos. Exacto, es un valor. Es una cuestión que nunca fue tratada nomás también, Diego, hay que decirlo, por los anteriores gobiernos. Yo creo que hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo y se debería respetar. Vos me decís, vos no sos el apropiado para hablar, yo fui declarado inacto, ¿verdad?, en tu caso, pero mi papá, por ejemplo, fue cimeforista, mi abuelo fue también cimeforista. O sea, acá tenemos un poco de todo y las generaciones van de alguna forma eligiendo o no si tiene sentido o no el CIMEFOR. Ahora, el mal manejo comunicacional yo creo que es lo criticable en toda esta historia. Sí, y meter el cuco ese, ¿verdad? Exactamente.
El eso fue ministerio que está a cargo del señor Peralta Bierzi dejó mucho que desear, digo. Fallas tremendas en la comunicación. hasta Se ahora notó. nulo, ¿eh? El En, ministro- en muchas áreas. Como decíamos, el presidente de la República tuvo que salir la semana pasada, el jueves pasado, a aclarar que no iba a haber ningún tipo de multas. Pero la situación no mejoró con eso, Diego. Al día siguiente, ese viernes, el ministro de Defensa llamó a conferencia de prensa para echar toda la culpa al defensor del pueblo, Miguel Godoy, de que él era el propiciador de esa confusión ante la ciudadanía. Y bueno, se tiraban la pelota, pero nadie asumía las culpas. Tanto el defensor del pueblo como la comandancia de las Fuerzas Armadas no asumían esa responsabilidad. En esencia es optativo esto, Martín, ¿no? Es operativo. La práctica. Claro, la Constitución No, prevé te da eso. la- Pero, Te da la pero así opción. como presentaron todo es optativo hasta la objeción de conciencia. Sí, pero Sí. tampoco está reglamentado esta cuestión de qué servicio a la comunidad le vas a brindar si es que sos objetor. No hay algo que diga, bueno, ¿sabes qué? Vas a limpiar vos, Gladys, 3 cuadras O no sé, Cruz Roja o lo que sea, o lo ¿verdad? que sea. Ayuda en emergencia nacional. Una hay tantas desprolijidad. áreas. Por eso se da 6 meses de prórroga para establecer el tipo de servicio comunitario. Pero, ¿y por qué no lo pensaron antes? Tipo, vamos a planificar esto, Claro. vamos a hacerlo así, vamos a sentarnos, vamos a ver qué le pedimos a los jóvenes que hagan, dónde pueden servir, estas son las opciones, esto es lo que dice la Constitución Nacional, esto también dice la Constitución, debatámoslo, abrámoslo, veamos y después llamamos a todo el mundo a decir se le va a multar, preséntense, tienen la Pero aparte, obligación, Está etcétera. perfecto que un gobierno, que un Estado tenga un ejército de reserva, ¿verdad? Eso, la gente que habla de militarismo cree que es conveniente. Perfecto. Pero también tiene que ser para mayores de edad, que hay un incumplimiento legal también. Hay una ley 3.360, creo que es la ley, acá tengo el texto. Sí. 3.360, Sí, que que habla que en modifica ningún la- caso puede ser menor de 18 años de edad la persona que está en el servicio militar obligatorio. Y Mario Ador, recordemos que es el número 1 de las Fuerzas Armadas también. Pero en la ley que se aprobó en el electronismo, Sí. la 569/75, no prevé eso, Diego. Hay una modificación, la ley 4013/010, que reglamenta digamos, el servicio militar obligatorio de la objeción de conciencia. Hay, digamos, informaciones contradictorias Ajá. y se aprovechan, digamos, para confundir a la ciudadanía. Y hoy se instaló ese debate de que por qué el hijo del presidente, siendo menor de edad, y 90 aspirantes, decíamos, se presentaron solamente en la Armada, porque la Fuerza Aérea y el Ejército también llamaron hoy a las fuerzas para la CIMEFOR, y solamente en la Armada 90, y estaban acompañados por sus padres. Y en la Armada decían que con autorización del padre podían asistir. Esa es la Esa es la interpretación de la Armada, o sea, Exacto, de los la militares. fuerza de los militares. exacto. Y esta ley entonces queda como olvidada, la 3.360. Sí, Porque y- dice que en ningún caso puede un menor de edad ir. sí, hoy decía Vidal Acevedo de CERPAC Sí. que abiertamente se está violando la ley. ¿Y quién lo hace? El presidente de la República. Entonces estamos en una disyuntiva. ¿Qué está pasando, verdad? Que no se está respetando la ley. Y mucha exposición también, creo yo, para este chico. Creo que él está ocasionalmente... Yo creo que esto estaba planeado de parte del gobierno de Mario Abdo Benítez como una cuestión de propaganda. Claro. Porque, ¿cuál es la reacción de la gente? En general, digo, uno lee en las redes sociales y eso y como que a la gente le gusta el famoso antes vivíamos bien. Pero sin llegar a ese extremo, muchos dicen, sí, está bien. A los jóvenes hoy les falta ir al cuartel y aprender como si fuese que ahí vienen las soluciones de todos los problemas de falta de valores que tenemos en la sociedad. Entonces, como que apelaban a esa propaganda, pero no midieron lo que podía ocurrir, que fue lo que finalmente pasó, de que se les fue de las manos. Y las filas de los objetores como que anulaban ese discurso, ¿verdad? Y era muy... La verdad que era hasta triste pensar que si el patriotismo va a ser la Fuerza Armada, ver chicos que no querían saber nada del ejército formando fila bajo el sol para decir, yo no entiendo que eso es el patriotismo. Y el ¿verdad? desgaste de la credibilidad que tiene la institución también, por eso es, Sí. porque ¿quién cree? ¿Por qué yo voy a enviarle a mi hijo a que se vaya a un lugar donde 2 o 3 semanas atrás le violaron a una chica, a una menor? Sí. O que nunca me mostró que realmente me está sirviendo a mí como país. Hay una cuestión que es clara, Diego, que está en la Constitución del Servicio Militar Obligatorio, está la objeción de conciencia y nunca se trató en forma de eso. Y va a ir por lo que dijo Mariana de alguna forma, de que no se debatió este tema. ¿Por qué hoy los chicos no se quieren ir a lo mejor? Por desconocimiento. No sabemos cómo hoy funcionan las fuerzas militares. No podemos decirlo, pero hay un antecedente tan triste de que murieron tantos chicos
en el servicio militar obligatorio. Hay muchos casos. Yo te cuento un caso. Mi compañero de colegio, el mejor egresado, es uno de ellos, pero él era un ferviente defensor del servicio militar obligatorio. Es más, iba a ser el mejor en su arma. Él era sobrino de un contraalmirante que era César Moreno Carreras. En aquel momento era de la época de Stroessner, estoy hablando. Y murió en la última fase del servicio militar obligatorio, en un curso de selva. ¿Qué pasó? Me habían comentado sus camaradas. Se equivocaron de camino. No saben si la señal se puso mal de propósito o hubo una equivocación, pero en lugar de ir por un determinado tramo del río Confuso, creo que era, fue por el otro y le costó eso un ahogamiento. Bueno, y cosas como esa a mucha gente le hizo correr. Yo lo entiendo a Gladys cuando habla como madre, por ejemplo. Sí. Decir que mi hijo se va, ¿y qué garantía yo tengo que va a volver allí mi hijo? Y, aparte, bueno, y ahí entra lo de Mariana, disculpa, digo, de qué le están ofreciendo a nivel de servicio militar o de las fuerzas militares para garantizar que ese tipo de situaciones no ocurran y que realmente se vayan a formar en una instrucción militar correcta. Porque si estaban muriendo no era precisamente correcto. No me vengan con el discurso de que tienen que morir necesariamente. Es que hay un descreimiento total también de lo que implica patria y de lo que implican nuestras autoridades como representantes de la patria a la que se le está llamando a los jóvenes a servir. Digamos, ¿a quién vas a ir a servir? A las autoridades que nos están demostrando todos los días cuán corruptas pueden ser, cuánto se apoderan de nuestro dinero. Nosotros estamos pagando con nuestros bolsillos, por ejemplo, instructores de tenis para las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Un instructor de tenis, una cancha de tenis, un mantenedor de cancha de tenis, ¿verdad? O sea, tiene derecho a hacer deporte, Mariana. No, yo entiendo perfectamente, pero ¿por qué tenemos nosotros que pagar al instructor de tenis de las Fuerzas Armadas? Otra cosa, digo, para y ni hablar de las jubilaciones. Esa imagen del electronismo, ¿verdad? De los soldaditos barriendo la casa de los militares, ¿verdad? Como casi como empleados domésticos, ¿verdad? Eso era casi común. Era muy común, era totalmente. La esposa del militar yendo al supermercado con el soldadito que le llevaba las bolsas. Eso era común. Bueno, y hace poco también tuvimos casos así, ¿verdad? Tal cual. Pero en la tintorería. Vos sabés que las publicaciones de ABC en el 92 empezaron a devorar, o sea, empezaron a terminar esas viejas costumbres, porque posterior a la dictadura, estamos hablando, seguían esos servicios y ABC empezó a hacer una serie de publicaciones de chicos que hacían prácticamente el servicio militar en casa de altos militares, de generales, y bueno, eso demostró que estaban mal y se terminó con esa perniciosa práctica, pero es cierto, eran chicos que eran enviados muchas veces por sus padres del interior para que tengan una mejor calidad de vida y terminaban como criaditos en la práctica. Y Paraguay tuvo sanciones también de la Comisión Interamericana por caso de niños soldados. Así que es un tema para tener en cuenta, después no nos enojemos cuando aparecen los problemas. Tema apasionante, sin lugar a dudas, por lo visto que está muy metido y todavía genera muchísima discusión. Nosotros tenemos que hacer un corte en esta mesa de periodistas, breve va a ser, y al volver miramos un poco hacia el Edén, hacia Ciudad del Este con Mariana, y ya hablamos de qué está pasando con la intervención en la capital del Alto Paraná.